Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a
Señor omnipotente, siempre labio mío, dolores te dará. Santo, 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 te adoro, Rey de Reyes. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, amén. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, amén, amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, dolores te dará. Levanta tu voz y proclama: Santo, santo, te adoro. Dios en tres personas, bendita Dele gloria, dele gloria. Aleluya. Muy buenos días, bendecidos hermanos en Cristo, bendecida familia en este Padre adorado y glorioso, que habita y mora su Santo Espíritu en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Bendecida mañana, los bendigo a todos los que apartan el tiempo para escuchar esa bendita, adorada y gloriosa palabra del Señor, que es la que nos instruye, nos da el conocimiento y la revelación necesaria para caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, si le agradamos en todo,
es lo más maravilloso que puede suceder en un ser humano, sobre todo a los que ya somos o hemos sido elegidos por gracia y favor de Dios como los hijos del Dios Altísimo. Entonces, en esta mañana es maravilloso poder recibir nuevamente su enseñanza, su palabra, esa palabra poderosa que nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos da oportunidad. Siempre tenemos una esperanza de lo que Él nos habla, que algo grande está por darse, algo grande está por verse. Entonces, bendecidos y bendecido día. Padre, te damos gracias en esta mañana tan poderosa y maravillosa. Es tan bella, Señor, cada día que tú nos permites vivir, que tú nos das la unción de tu Espíritu para poder cada día alabarte y adorarte con todo el corazón. Cada latido del corazón sea para ti adoración, alabanza y gratitud, porque sabemos que todo viene de ti, que todo está en ti y todo es para ti. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu mensaje, de poderlo llevar a la práctica por la obra de tu Santo Espíritu, y no quedarnos solo siendo oidores, sino hacedores de la verdad, porque esa verdad cada día nos hace libres, nos da la libertad plena del Espíritu de Dios, porque donde está tu Espíritu hay libertad, Padre. En medio de todo lo que se está viviendo y se vivirá, sabemos que nuestra confianza plena está en ti, en ese Padre amoroso, en ese Padre maravilloso que nos guarda, nos cubre, nos protege, y que a toda tu iglesia en este momento, en cualquier lugar de la tierra, la bendecimos, Señor, bendecimos a toda nuestra familia en Cristo y deseamos que solamente la cobertura de la sombra de tus alas nos guarde, Señor, en cualquier momento, ocasión y lugar. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo y en el poder santo y precioso de tu Espíritu, el cual estamos en esta mañana solo para ser oidores y hacedores, Señor, de tu santísima palabra. Amén y amén. Entonces, bendecido pueblo y bendecida mañana, ¿verdad que cada día que el Señor nos permite un día más de vida es para que cada día lo adoremos con más intensidad, nos entreguemos con más, pero más deseo en el fondo de nuestro corazón, que Él sea solamente la primacía de nuestra vida, el centro de nuestra vida, la adoración, la alabanza, la gratitud, y solo vivamos en pos de Él, y solo vivamos para agradar su corazón. Por eso necesitamos ser tan llenos de su Santo Espíritu. Entonces hoy vamos a ver el tema que nos está dando el Señor, que ha sido tan crucial y tan maravilloso, y nos está hablando de la puerta estrecha, el camino angosto, y hoy para poder uno a veces entrar, o no a veces, sino entrar en esa puerta angosta, en esa puerta estrecha, en ese camino angosto, necesitamos lo que se llama el sufrimiento. Entonces hoy vamos a ver parte de la vida. La vida no puede ir nunca sin estar tomada de la mano de lo que el Señor permite para forjar nuestro carácter, que es tan difícil a veces de dejarnos formar a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y eso cuesta, y cuesta la vida, cuesta la entrega absoluta y total y la rendición y la humillación al Dios y Padre poderoso, que siempre y desde toda una eternidad nos dio una elección divina, y somos hoy privilegiados por estar representando a su Hijo en la faz de la tierra, con toda la plenitud que su Santo Espíritu demanda de cada uno de nosotros. Entonces hoy la puerta estrecha, el camino angosto, el sufrimiento. A veces tenemos tantos conceptos del sufrimiento y creemos que cuando Cristo llega a nuestra vida todo nos va a cambiar de la noche a la mañana, vamos a no sufrir, estamos como en una nube, y más ahora en los últimos tiempos que se empezó a hablar de un Dios que no permite el sufrimiento, un Dios que solo es prosperidad, que solo es bienestar, que todo es maravilloso, como esa secta que hubo de creciendo en gracia, y lo otro pare de sufrir. Esos son totalmente engaños y mentiras que usa el enemigo para que la gente no crezca y no madure, y solamente busque la añadidura, pero nunca buscar plenitud de salvación, que es la justicia de nuestro Dios y Padre a través de su Hijo Jesucristo, en esa plenitud que tenemos de ser bautizados en su Santo Espíritu. Entonces, la cita clave es primera de Pedro 5:10, y ahí nos habla exactamente el Señor que hay cosas que... el sufrimiento es un misterio. El sufrimiento es algo que el ser humano no alcanza a comprender por qué lo permite Dios, para qué lo ha permitido, que en el transcurso del tiempo que vamos a estar hablando de este tema,
Vamos tal vez a despejar muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, vamos a, perdón, a despejar tal vez el creer a veces que no nos va a pasar nada. Nadie está exento en la vida de sufrir, nadie, absolutamente nadie. Y si tú estudias toda la historia de la salvación del hombre, en la palabra de Dios, en la Escritura, desde el comienzo de la palabra hasta el final, vemos que todos los que hoy nos dejaron ejemplo de vida, y lo puedes leer en todo el capítulo 11 de Hebreos, todos aquellos hombres que alcanzaron la fe, dice que aún no alcanzaron a ver las promesas, sin embargo pasaron por las pruebas más grandes, para que hoy esa fe nos impacte a nosotros, de hombres y mujeres de Dios, que entregaron su vida y sin decir que no sufrieron, alcanzaron la plenitud de esa vida eterna. Entonces hoy se nos va a empezar a quitar muchísimas confusiones, a veces irrealidades que se ha vivido en la vida de Cristo. Y como te digo, el sufrimiento es un misterio que nadie lo podemos entender, pero muchas veces sabemos para qué lo permite el Padre. Ahora, si Dios Todopoderoso, Padre eterno, infinito, lo permitió el sufrimiento a través de su Hijo Jesucristo, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice que en nosotros se van a complementar los sufrimientos de Cristo, no estamos exentos nadie. Pero Dios nos va a dar muchas pautas a través del sufrimiento, qué debemos hacer, qué es lo que el Padre logra en cada uno de nosotros. Pero hoy solamente quiero introducir el tema que es el sufrimiento. No voy a hablar de por qué ni para qué, porque apenas quiero introducir, o el Señor quiere introducir, que sepamos conscientemente qué es el sufrimiento y las pautas que el Señor da. Ya después nos ampliará, ya después nos mostrará, ya después nos dirá por qué bienaventurado el hombre que pasa la prueba y sale realmente aprobado por Dios. Esos son temas que son muy profundos, pero que a través de todo esto que nos ha venido dando el Señor desde el año 2000, yo creo que casi 18, 19, 20, vino formando a su pueblo y nos vino instruyendo de una manera tan preciosa, que cada vez que nosotros miramos estos temas, uno dice, Dios mío, gracias Señor, porque si no hubiera sido así, no hubiera alcanzado esto o aquello, y después uno le da gracias al Señor. El Señor le dijo a Pedro, dijo, tal vez hoy no lo entiendes, Pedro, pero con el tiempo lo vas a entender. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, situaciones que uno no las entiende y tal vez nunca las vamos a entender, pero solamente en la soberanía de Dios y nuestro Padre nos dará respuestas a lo que cada uno de nosotros tenemos en esta inquietud. Entonces vamos a ver qué es el sufrimiento. Como les digo, voy apenas a hacer hoy la introducción, no quiero ahondar mucho porque quiero darlo cada punto muy específico para que nosotros se nos quiten paradigmas, sobre todo religiosos, de creer que cuando Cristo llega a nuestra vida vamos a pasar como el que se gana la lotería. Y eso es totalmente adverso a lo que la palabra del Señor nos habla. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es el padecimiento, la pena, o el decir que experimenta un ser vivo. El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Eso está analizado. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecer, en agotamiento u infelicidad o infelicidad. Repito, se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecer un agotamiento o infelicidad. Entonces, el sufrimiento no tiene acepción de personas ni de género. El sufrimiento en la humanidad es parejo. Desde que uno nace hasta que uno se va, hermanos, el sufrimiento es necesario en la vida de la humanidad, en la vida del hombre. Hoy a través de mira el tema de dónde nos ha venido llevando el Señor, para saber que su puerta es estrecha, su camino es angosto. Por eso necesitamos y requerimos el sufrimiento, porque de otra manera nunca se puede entrar en esos requisitos de los cuales el Señor permite y nos lo habla a través de su palabra. Entonces, el sufrimiento no tiene acepción de género o acepción de personas, ni de posición, ni de cualquiera que sea la vida, si es social, política, religiosa, de lo que sea, raza o color. No hay impedimento, no hay exclusividad para que el sufrimiento sea total y parejo para toda la humanidad.
No hay acepción de personas. Es para el bueno y es para el malo. Entonces igual. No es que porque es tan malo, sí, seguramente por ser malo pues va a sufrir más, pero el bueno también sufre. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué nosotros, Señor, siendo tus hijos, sufrimos? Creo que es una pregunta que nos la hacemos todos permanentemente. La vida y el sufrimiento van siempre juntos y no lo podemos excluir. O sea, la vida y el sufrimiento van unidos de la mano y no vamos a poder nunca lo vamos a poder excluir. Y no hay nadie que en la palabra de Dios nos hable que no haya atravesado por penurias, por tormentas, por guerras, por vendavales, por todo lo que sea, que nos habla hoy la palabra del Señor, pero que fueron victoriosos a través del sufrimiento y la prueba que Dios permitió. Y vemos cantidad de ejemplos en la palabra de lo que el Señor nos enseña. Entonces, la vida y el sufrimiento van siempre juntos, no los podemos excluir. No podemos excluir el sufrimiento de la vida normal, rutinaria, corriente, hasta que nos vayamos de este mundo. Tiene un plan y un propósito en Dios. Siempre el sufrimiento tiene un plan y un propósito en Dios. De eso tenemos que ser. Por eso hoy nos va a hablar muy clarito en la introducción apenas al tema. Eso lo vemos en 1 de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento es permitido por Dios. Aquí lo dice la palabra muy claro, por un poco tiempo, pero tú sabes los pocos tiempos en Dios como son. Y muchos que ya lo hemos vivido, y de la cual yo puedo y tengo autoridad para hablar sobre lo que es el sufrimiento. Y sobre lo que es verdaderamente rendir la vida al Señor, porque la unción en Cristo, la unción en Dios, la unción en su Hijo Jesucristo cuesta demasiado, hermanos, porque hay que morir ante todo para que Dios reine en nuestros corazones. Entonces, repito la promesa tan linda, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dado por Dios. Entonces, primero, vamos a ver, ya desde la introducción, vamos a ver lo primero, el sufrimiento viene de parte de Dios, siempre. Eso es algo que no podemos excluir de la vida mientras estemos en la faz de la tierra. El sufrimiento viene de parte de Dios. Segundo, el sufrimiento viene de otras personas. Acuérdate. Tercero, el sufrimiento viene de nuestras malas decisiones. Y el sufrimiento, el cuatro, el sufrimiento que viene de parte de Satanás por el pecado. Entonces son 4 aspectos que vemos que son claros y que hoy los vamos a entender hoy y para siempre. Para que muchas veces ya no te quejes, sino que con el tiempo que nos va a enseñar todo esto el Señor, aprendemos qué hacer en el sufrimiento también. Entonces, el sufrimiento viene de parte de Dios, el sufrimiento viene de otras personas, el sufrimiento viene de nuestras malas decisiones, el sufrimiento viene de parte de Satanás por el pecado. Entonces, el primero de parte de Dios, para cumplir su plan de salvación en los hombres y librarnos del pecado. Eso está desde que Dios puso al hombre, a Adán y a Eva en el paraíso, desde ahí empezó Dios a cumplir su propósito en su plan perfecto de salvación. Entonces, lo primero es que el Señor viene de parte de Dios para cumplir su plan de salvación en los hombres y librarlos del pecado. La primera, ¿cuál fue? La salida de Adán y Eva del paraíso. Todo eso es propósito de Dios. Pero no voy a explicar nada de esto. Simplemente les voy a mostrar por qué es de parte de Dios. Porque su plan es perfecto de salvación y de librar siempre al hombre del pecado. Ese es el plan perfecto, por eso viene de parte de Dios. Entonces lo vemos como viene de parte de Dios, que la primera humanidad o la primera creación echada a través de Adán y Eva fueron salidos del paraíso, precisamente por la desobediencia. Vemos el diluvio, vemos la torre de Babel, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos en la destrucción de la torre de Siloé, vemos, hermanos, la destrucción en el templo de Jerusalén.
son apenas como esbozos de lo que pude sacar, de lo que es permitido por Dios. Cada una de estas situaciones tiene propósito grande y maravilloso de Dios Padre, de salvar al hombre, a la humanidad, del pecado. Por eso es el plan perfecto de salvación. Por eso todas estas citas, que después las vamos a analizar o estudiar, nos dan una pauta perfecta, que el plan de salvación de Dios se cumple desde el comienzo de la creación hasta el final de nuestros días. Quiero que entendamos muy bien esto. Entonces viene de parte de Dios. Dice la destrucción del templo de Jerusalén. Dios es soberano, Él es el juez de todos sus juicios, incluyen a toda la humanidad. Dios es soberano, Él es juez fiel y justo, y es el único que juzga a toda la humanidad. Entonces tenemos que aprender eso, para que hoy aprendamos una vez más cuántas cosas nos podrá también evitar el Señor cuando aprendamos a conocer esto. Entonces, ¿qué es el juicio de Dios? Una vez se pregunta. El juicio o la ira de Dios es algo que el hombre mismo escoge para sí mismo. Escuchan. Es el mismo hombre el que escoge ese juicio o esa ira de Dios. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más la oscuridad que la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres escogen las tinieblas en lugar de la luz, cuando aman más el pecado que la justicia. Por eso viene el juicio de Dios, por eso viene la ira de Dios, por eso los tiempos que se están viviendo, y lo que se avecina y lo que va a acontecer, porque ya se aproxima la venida del anticristo. Entonces todo eso el Señor nos da hoy a entender cómo vamos a vivir plenamente convencidos que ni la ira, nosotros no seremos ni condenados, ni la ira de Dios estará sobre nosotros, siempre y cuando nosotros aprendamos a vivir la plenitud de lo que es la presencia plena en la santidad de Dios en nuestros corazones. Entonces, eso está en Juan 3, del 19 al 21, es esa cita, y la repito porque la ira o el juicio de Dios. El juicio o la ira de Dios es algo que el hombre escoge por sí mismo o para sí mismo. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres escogen las tinieblas en lugar de la luz, Mas el pecado que la justicia, escogen más la oscuridad que la luz, el pecado que la justicia, y eso lo estamos viendo hoy con mayor razón y con mayor incidencia de lo que se está viviendo sobre la faz de la tierra. Juan 3, 19 al 21. Ahora, el segundo, el sufrimiento viene por parte de otras personas. Entonces sabemos que nosotros vemos que estos son juicios o iras de Dios porque el hombre lo escoge, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque el hombre ama más el pecado que buscar la justicia de Dios. Y eso lo vemos diariamente en nuestras vidas. Por eso debemos caminar en santidad delante de nuestro Dios para que nos libre, porque seremos librados de la ira de Dios, nosotros sus hijos. Segundo, el sufrimiento viene de otras personas, y yo creo que todos en la humanidad hemos sufrido las adversidades, las desavenencias, y acuérdate que el año pasado nos trabajó todo el año de limpiar el corazón de la soberbia, del orgullo, de la violencia, de la maldad, del pecado, de la falta de perdón, del resentimiento, todo lo que el Señor limpió el año pasado. Y creo que ya cada uno de nosotros superamos, Dios lo quiera así, esta etapa, para que hoy nos esté hablando otro tema el Señor, de la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces el sufrimiento viene por otras personas. Porque cada vida tiene un pasado afectado por sus emociones y se manifiesta de diferentes maneras. Cada persona tiene una situación personal, un mundo personal, una vida personal, un pasado personal que solo Dios conoce. De ahí que cuando Él nos habla que la vida vieja pasó, la vieja naturaleza pasó y hoy somos hechos nuevos en Cristo Jesús, eso es permanente y continuo. Eso está escrito en la palabra, pero tiene que estar grabado y escrito en nuestro corazón.
porque eso es una permanencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, porque hay mucho daño causado del pasado, de todo lo que nos pudo hacer seguramente muchas personas, y hoy viene a decirnos el Señor que el sufrimiento viene por otras personas, porque cada vida tiene un pasado afectado en sus emociones y se manifiesta en maltrato. Siempre se manifiesta el maltrato cuando un alma no está sana, y eso ya lo vimos. Se manifiesta el maltrato, se manifiesta en frustración, se manifiesta en temor, se manifiesta en una sumisión y el no querer hacer o el no poder hacer. Todo eso se vuelven frustraciones y por eso hay maltrato hacia los demás, porque no hay una satisfacción total en el alma, limpia y pura del tratamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, causan sufrimientos consciente o inconsciente que generan dolor a los demás, porque eso es una proyección de lo que uno tiene hacia adentro, lo proyecta hacia los demás, lo proyecta hacia afuera. Entonces fíjate que el sufrimiento viene por causa de muchas personas que nos han hecho mucho daño. El tercero, el sufrimiento viene a nuestra vida por malas decisiones. Hoy vivimos lo que nosotros decidimos ayer. Por malas decisiones también se causa mucho sufrimiento. El Señor perdona. Nosotros sabemos que Dios Padre nos perdona en todo momento en su Hijo Jesucristo. Pero las consecuencias de las malas decisiones las pagamos, queramos o no queramos. Siempre se van a pagar. Por eso hoy tiene uno que pensar tanto cuando uno va a hacer algo o va a tomar una decisión. Porque uno ya al Señor le ha enterado de por qué muchas veces viene el sufrimiento. Entonces el sufrimiento viene, el tercero, por las malas decisiones. Hoy vivo lo que yo decidí en el ayer. Lo primero, ausencia de la sabiduría de Dios. Cuando uno toma malas decisiones, hermanos, es porque uno no tiene la sabiduría y la inteligencia del Señor. Eso se va adquiriendo a través de todo el crecimiento y la madurez en Cristo, por la comunión perfecta, por la intimidad perfecta, por la revelación perfecta en su palabra. Por eso Job 28:28 lo dice: la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia apartarnos del mal. Una mala decisión es un mal, porque no tenemos ese conocimiento, esa sabiduría de Dios. Por eso el Señor nos va entrenando cada vez más para sufrir menos. Entonces, por las malas decisiones, cuando he decidido hacer algo sin la sabiduría del Señor, cuando han decidido hacer algo basado en lo que otras personas piensan de mí. Imagínate cuando uno hace cosas que causan sufrimiento. Muchas veces uno actúa por agradar a los demás, pero no está centrado en lo que tú deseas, en lo que te sirve y lo que te conviene, sino que muchas veces por agradar a otro. Eso también es una consecuencia del sufrimiento. Cuando has decidido hacer algo basado en lo que los demás piensan de ti. Imagínate. Muchas cosas las hace uno con tal de que no se ponga bravo, con tal de que no diga, Entonces no hay satisfacción de un convencimiento tuyo, sino que por agradar al otro también eso causa sufrimiento. Repito esa porque me pareció tremendo. Cuando has decidido hacer algo basado en lo que otros piensan de ti, eso también causa sufrimiento, porque al único que uno tiene que agradar es al Señor. Cuando uno agrada al Señor, de antemano uno agrada a los demás, porque es mi actitud correcta, que no va a hacer daño a nadie. Otro causa de que nosotros, de nuestras malas, del tercer punto, que el sufrimiento es por malas decisiones y por todo lo que nos habla del Señor, de las malas. Dice, no decir lo que sientes. Imagínate eso. Hay personas que son introspectivas, son demasiado centradas en sí mismas, son demasiado cerradas. La vez pasada el Señor nos hablaba de lo que es los mudos espirituales. Hay gente que no manifiesta sus sentimientos. Hay gente que es cerrada, trancada por dentro. Hay gente que vive como ostras. Es una estructura que causa mucho sufrimiento, no solo a la persona, sino a su entorno. Y eso es algo de lo que dice el Señor. Dice, no decir lo que sientes. Porque el decir lo que siente primero ante nuestro Dios y Padre, porque ante Él es el que desahogamos nuestra alma. Él es nuestro consejero, nuestro amigo, y ante eso, por eso se necesita la comunión con Dios permanente y constante, porque Él es el único y verdadero consejero. Entonces, no decir lo que sientes, perder contacto con personas sabias. El que anda con sabios, sabio se vuelve.
El que anda con brutos, bruto se vuelve. Eso lo dice la palabra. Entonces, el no andar uno con gente sabia, con gente crecida, con gente madura, con gente ecuánime, con gente, ¿verdad?, que no tiene injusticias aún en decidir, eso te lleva a ti a tener sufrimiento. Porque te crees sabio en tu propia opinión. Y eso no es tampoco lo que uno debe de hacer. Entonces, perder contacto con personas sabias, no permitir ser feliz porque eliges lo primero que te convenga por una necesidad extrema. Eso lo hacemos y lo hemos hecho muchas personas. ¿Y cuánto nos ha costado eso de sufrimiento? Y después uno es tan, yo digo a desconchudo y descarado, y que fue que Dios se lo mostró. No, la bendición de Dios siempre va a enriquecer. La bendición de Dios nunca trae dolor con ello. Entonces hay gente que por necesidades extremas ha tomado decisiones que ni era el tiempo ni era la voluntad del Señor. Entonces eso causa sufrimiento. No someterse, no permitirse ser feliz, porque eliges lo primero que te convenga por una necesidad extrema. Y después uno tapa todo con caretas. No es que Dios me lo mostró, no, es que eso es así, no, es que no, tal vez no la conocen a esa persona, no es buena persona, es buena gente. Quítate esos clichés, que una persona que es sabia, es una persona que ha crecido, que ha madurado, que camina verdaderamente del Señor, es una persona agradable, es una persona maravillosa, es una persona agraciada, es una persona que produce efecto de palabras de justicia y sabiduría. Entonces, a veces no nos metamos clichés en la cabeza, porque hemos tomado decisiones a priori, sin ser el tiempo ni la voluntad de Dios, y porque hay una necesidad extrema. Esto me pareció tremendo, el perder contacto con personas sabias, el no decir lo que sientes, el no permitirte ser feliz, porque eliges lo primero que te convenga por una necesidad extrema. Y yo creo que todo eso uno tiene que trabajarlo. Y quitar tanta máscara y careta que uno tiene mostrando lo que tal vez uno no vive. El cuarto, el sufrimiento viene de parte de Satanás por el pecado. Eso sí, donde hay pecado, hermanos, Satanás es la puerta abierta para poder causar dolor y sufrimiento en nuestra vida. Por eso es tan importante que todos estos temas nosotros los llevemos a la bendición del Altísimo y poderoso Señor, Dios y Padre Celestial. Por eso el pecado tiene poder en maligno, porque hay puertas abiertas. El Señor nos muestra que el que vive en santidad, Satanás no tiene por qué tocarlo. Le mandará dardos, pero de ahí no pasa, porque la santidad es la protección maravillosa y perfecta de nuestro Padre. Por eso dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces, sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno, primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Nosotros estamos en el mundo, pero tenemos puertas cerradas al pecado, a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, a la mentira, al engaño, a la maldad, al hacer una cosa y mostrar otra, al creer que estoy haciendo algo y lo estoy mostrando de una manera diferente cuando dentro de mi corazón sé que eso no es. Todo eso son puertas abiertas al diablo. Entonces, todo esto el Señor hoy apenas nos lo está mostrando para que nosotros empecemos a vivir bajo la cobertura poderosa y maravillosa de la santidad de nuestro Padre Celestial, y nos vamos a evitar cantidad de problemas, más de los que ya hemos tenido, porque el sufrimiento es inevitable. Entonces caminemos en santidad. Nos va a mostrar el Señor pautas después para uno caminar perfectamente en su voluntad y evitarnos más cosas de las que nos ha tocado vivir hasta ahora, y tanto sufrimiento, hermanos, porque todos estos puntos que nos mostró el Señor los hemos vivido, yo creo que en carne propia todos. Fueron los 4 puntos que dio el Señor, que el sufrimiento viene de parte de Dios, nos mostró exactamente cuáles citas y situaciones de la palabra. Segundo, el sufrimiento viene de parte de otras personas. Tercero, el sufrimiento viene por tomar malas decisiones, y cada punto lo amplió el Señor. Y el sufrimiento viene de parte de Satanás por el pecado. Entonces es algo que a veces es incomprensible, pero sí sabemos que hay parámetros y pautas del Señor para que, si hemos sufrido demasiado, hoy por lo menos evitemos el sufrimiento con más intensidad, que sí lo permita Dios para formar algo que está necesitando en nosotros, pero que no sea por la brutalidad
de hacer uno lo que no es la voluntad de Dios. Por eso hay que discernir tanto los tiempos, tanto su palabra. Si el Señor dice sí, es sí, si dice no, es no, y poder uno alcanzar la plenitud de su espíritu. Nosotros vemos, ya cierro con este punto porque después lo vamos a analizar más, que vemos cómo hubo un personaje llamado Job, que dicen que ese sufrimiento yo creo que ningún ser humano lo puede atravesar o pasar en la faz de la tierra. Creo que hasta ahora ninguno ha habido que tenga un sufrimiento. Job es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras. Aún se escribió antes de la venida de Cristo, antes de Cristo. Y dice que Job, por eso es algo que es tan maravilloso poder no entenderlo, sino comprenderlo como bajo la revelación de Dios lo que le pasó a este hombre, porque era un hombre justo. Llamado el primer libro más antiguo, dice: permitido por Dios a un hombre justo, escúchame bien, a un hombre justo, el cual Satanás le causa múltiples desgracias. Pero era un hombre justo, lo que pasa era que era muy religioso, y por eso Dios le permitió para que después se conocieran cara a cara. Entonces, múltiples desgracias, entre esas enfermedades como la sarna, ataque a los criados por los caldeos y los sabeos, la muerte de su ganado, la pobreza siendo un hombre multimillonario, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus 10 hijos. Yo creo que hasta el día de hoy nadie ha podido vivir una situación de estas, pero pues Dios a través de eso nos va a explicar muchísimas cosas porque le permitió todo esto a Job, siendo un hombre justo, que es lo que a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué nosotros, tus hijos, siendo justos, padecemos tanto sufrimiento? Yo creo que el Señor a muchos nos va a dar respuesta. Entonces, hermanos, los bendigo con este mensaje maravilloso y poderoso de esta mañana. No quise ahondar mucho en el tema porque el tema es muy profundo y voy a empezarlo a sacar solo por poquitos, para que hoy entendamos que la puerta estrecha y el camino angosto necesariamente, hermanos, requieren en nuestra vida sufrimiento para ser forjados en el carácter de nuestro Padre a través de su Hijo. La plenitud que nos da de su Santo Espíritu, porque solos no podemos. Separados de Él, yo creo que nadie podemos atravesar un sufrimiento en la tierra. Entonces, bendita mañana, bendito tiempo, maravilloso todo esto que el Señor apenas nos entró, apenas nos abrió los ojos del entendimiento para que el Señor nos ayude en esa puerta que es muy estrecha, muy pocos llegan a Él, dice el Señor, y tiene toda la razón, porque la palabra es la única verdad absoluta. Entonces está preparando su pueblo, está preparándonos a todos y cada uno de nosotros para que aún a través de la adversidad, como dice el apóstol Santiago, bienaventurado el hombre que fue aprobado en la prueba. Entonces, bendito sea el Señor en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo tan maravilloso, por estas pautas que nos das de lo que es apenas esbozar, Señor, lo que es el sufrimiento, que es un misterio que muy pocos podemos, Señor, entenderlo tal vez en la mente común y corriente. Eso solamente bajo la revelación de tu Espíritu nos podrás mostrar a cada uno de nosotros todo lo que hemos tenido que atravesar, Señor, en el sufrimiento hasta el día de hoy que estamos aquí en la faz de la tierra. Pero que en todo, Señor, tu presencia nos ha ayudado, tu presencia ha estado con nosotros, porque tu misma palabra lo declara, que aunque el justo pase por muchas aflicciones, de todas ellas nos ha librado el Señor. Yo soy testigo de ello, Padre. Pero hoy solamente puedo decirte que te amamos con todo el corazón, que gracias porque todo lo que hemos tenido que atravesar es para poder hablar hoy del valor, Señor, de lo que son los procesos contigo, para llegar a la plenitud, Señor, de lo que tú quieres en nosotros, a la imagen del varón perfecto, que es tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Divino Espíritu de Dios, que eres el que haces posible que estemos, Señor, congregados en tu nombre, recibiendo tu palabra, haciendo la realidad en nuestro corazón y llevarnos, ¿verdad?, a dimensiones muy grandes, Señor, de tu Espíritu Divino. Bendito seas, Padre, hoy, en el nombre adorado y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendecidos en esta mañana, esta semana que comienza, el Señor nos cobije bajo la sombra de sus alas,
nos guarde y nos libre de tentaciones y de peligros, y como dice su santa palabra, nos libre del hombre perverso y del violento y del malvado, no solo aquí, sino a toda su iglesia en cualquier lugar de la tierra. Amada familia en Cristo, los amo muchísimo, bendiciones, bendiciones, y próximamente nos veremos si Dios lo permite. Chao. Inscríbete hoy y haz parte del Discipulado Bíblico Virtual DBV 2021. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.